Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast donde vamos a estar platicando de los libros de no ficción, que siento que de repente se nos olvida que si somos lectores también está esta otra categoría. Hay quienes la prefieren más, hay quienes como yo pues nos cuesta de repente acercarnos, pero creo que todo depende de muchos factores que ya platicaremos ahorita. Así que antes de comenzar me gustaría darle la bienvenida a Ale. ¿Cómo estás? Hola amiga, estoy muy bien. Sin duda el tema de hoy creo que nos permite darnos cuenta que pues los libros de no ficción no son solo libros de autoayuda, que yo siento que mucha gente piensa libros no ficción igual no, o sea, autoayuda, ¿no? Sino que también pues engloban otro tipo de libros como lo son las biografías, la autobiografía, crónica, ensayo, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ir profundizando un poco más sobre cada uno de ellos, pero pues vamos a comenzar primero diciendo qué es la literatura de no ficción. Es un género literario que se caracteriza por basarse en hechos, eventos y personajes reales. A diferencia de la ficción, que se inventa y se construye desde la imaginación, la no ficción tiene el objetivo de informar, educar, persuadir o simplemente relatar la realidad. Los autores de no ficción literaria usan técnicas narrativas propias de la ficción para hacer que el contenido sea atractivo y cautivador. Hay un gran debate sobre si la no ficción se le puede llamar literatura. Y la forma más sencilla de entender por qué sí es correcto llamarle literatura de no ficción es separando la literatura misma en dos grandes categorías, donde la literatura de ficción se centra en narrar historias o describir eventos que son producto de la imaginación del autor. Esto incluye novelas, cuentos, obras de teatro y poesía. Mientras que la literatura de no ficción tiene como objetivo presentar hechos, ideas y argumentos basados en la realidad, incluyendo los siguientes temas o formatos que vamos a platicar justo en este episodio. Vamos a comenzar con biografía y autobiografía. Pues aquí básicamente se narra la vida de una persona. La biografía es escrita por un tercero, mientras que la autobiografía es escrita por el propio protagonista. Un tipo especial de autobiografía son las memorias, que se centran en un periodo específico de la vida del autor o en un evento en particular. Y pues aquí vamos a ir contándoles en cada uno de los formatos cuáles son los libros que les recomendamos que ya leímos o que queremos leer en caso de que tengamos por ahí alguno. Entonces, Caro, platícanos cuál es la biografía o autobiografía que estás pensando por ahí, considerando en recomendarnos o en leer. Fíjate que recientemente terminé de leer Sociópata de Patrick Kane, que es un conjunto de memorias donde la autora nos cuenta su vida siendo sociópata, literal desde que era niña, todo lo que pasaba por su mente y lo que la hacía saber que se sentía diferente ante el mundo, y pues explora todo su proceso para llegar a su diagnóstico, tanto su proceso como interno personal como también el de la sociedad o de su entorno. Me pareció como bien enriquecedor porque apunta mucho hacia quitar estos estigmas que tenemos sobre la sociopatía. Entonces, si a ustedes les interesa un poco sobre este tema, sobre la salud mental, creo que es una buena lectura. Digo, yo no conocía o tenía idea sobre Patrick Kane, simplemente vi el título y de lo que hablaba y me llamó la atención. El libro está por Planeta. Y de los que me gustaría leer, tengo dos así como que muy presentes. El primero es la autobiografía de Agatha Christie, que pues no solo explora su vida personal con el chismecito de sus matrimonios y que sí su desaparición y todo, sino también el trabajo que hay detrás de cada novela. De repente me he encontrado así como que datos en diferentes fuentes que citan de que esto está en la autobiografía y digo, quiero leerla, ¿no? Para ver de qué más me entero, pero todavía no se me hace. Y otro que de hecho espero leerme en octubre es el de Viven de Piers Paul, que nos cuenta la historia de los supervivientes de la tragedia de los Andes. Anteriormente leí La Sociedad de la Nieve y otro más que ahorita no recuerdo el nombre, pero
Justo a este le tengo mucho interés porque se enfoca en la historia, pues en completo de todos estos involucrados en la tragedia, porque los otros han estado escritos pues justo por personas específicas que vivieron, y él como que recopila toda la información disponible en el momento que lo escribió, que ya tiene un ratito, y hace esta historia. Entonces también le tengo mucho interés y digo de leerlo en octubre porque va a ser nuevamente pues aniversario de estos hechos, entonces como que me dan ganas de visitar esa historia que sí es muy terrible, pero también me sigue sorprendiendo cada vez que conozco más datos o más información. ¿Tú, Ale? Fíjate, amiga, que yo quiero empezar con autobiografía y voy a empezar con un libro que, bueno, para los que son originales del podcast, es un libro que solía mencionar mucho en las primeras temporadas. Que he notado que últimamente casi ya no lo menciono, pero creo que para esta categoría queda súper bien. Y es Una educación de Tara Westover, que pues en este libro ella nos narra su camino desde crecer en una familia mormona extremista y fundamentalista en Idaho, sin ir a la escuela, sin tener partida de nacimiento, sin tener como esta educación tradicional que todo mundo asumimos que todo mundo obtiene, hasta que sale de esto y logra tener un doctorado en la Universidad de Cambridge. Tara nos cuenta cómo sufrió diferentes tipos de abusos de parte de diferentes miembros de su familia, también sobre su resiliencia y de cómo a través del poder de la educación logró salir de este entorno pues, súper tóxico. Y también creo que para mí, aparte de salir de toda esta parte como de abuso y de no oportunidades, también encontrar ella un criterio propio, o sea, saber ella cómo tomar decisiones y cómo ir formando su camino que ella realmente quería para su vida, ¿no? Es un libro en partes bastante doloroso, que recuerdo que cuando lo estaba leyendo, de repente me daba como ese sentido de como blindarme como lectora y pensar que era ficción y darme un trancazo en donde yo volví a la realidad de que, oye, no, es que es no ficción, no es la historia de ella. Entonces es bastante fuerte, es un libro que recomiendo, pero que sí chequen los trigger warnings, hay pues violencia explícita, entonces que lo chequen por ahí. Y en cuanto a biografía, digo, he leído muchísimas biografías, tengo algunas pendientes, pero fíjate que me gusta tener la oportunidad de recomendarles algo ilustrado. Y es que están los libros de esta ilustradora española que se llama María Gese, en donde últimamente ha hecho algunos que son, digamos, como microbiografías con los datos más importantes sobre diferentes personalidades del mundo artístico, como lo son Frida Kahlo, David Bowie, Marilyn Monroe, etcétera, ¿no? Me gusta porque creo que te presenta a través de su arte y sí del texto la vida de estas personas, y siento que hay una conexión muy bonita entre las ilustraciones, el corazón que le pone ella al realizar estos libros y la vida de estas personas. Son libros muy, muy bonitos, creo que también son como una oportunidad de regalo muy padre. Porque si a lo mejor conoces a alguien que le gusta mucho Frida Kahlo o es muy fan de la música de David Bowie o a lo mejor está súper obsesionado con Marilyn Monroe como yo, pues creo que puedes regalar esto para una persona que a lo mejor ya sabe la historia de esta persona, pero puede ver una interpretación diferente a través de las ilustraciones de María Gese. Entonces, pues sí los recomiendo, se me hacen libros muy, muy bonitos, sí introductorios, pero creo que bastante divertidos por ahí de adentrarnos. Y que al final es otro tipo de acercamiento para quienes a lo mejor tienen resistencia a estas historias de no ficción, porque creo que te siembran la espinita si te interesa la persona de decir, ay, quiero conocer más y me gusta lo que nos está platicando. A mí personalmente me gustan más las autobiografías porque pues le dan ese toque muchísimo más íntimo, pero de cualquier manera tener la visión de otros sobre personas que a ti también te interesan se vuelve como un círculo completo. Entonces yo creo que esos formatos por algo también existen, ¿no? Así como que en chiquito y poquito, pero que
o le das a un coleccionista y se vuelve loco, o te incita a buscar el texto a lo mejor más extenso o así, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que es un gran regalo aparte. Pasando al siguiente formato, vamos a hablarles sobre el ensayo, que es una pieza de escritura que presenta los argumentos o el punto de vista del autor sobre un tema en específico. Puede ser formal y académico o con tonos más personales y reflexivos. Siento que aquí es como estar escuchando en la escuela de hagan un ensayo de esto, ¿no? Y está esta línea de ¿qué tan serio y qué tan documentado lo quieres? ¿O quieres escuchar solo mi opinión respecto a este tema, no? Pero platícame, Ale, ¿qué has leído? Fíjate que en esta categoría batallé, pero no porque no tuviera, sino porque eran tantos que dije, no, a ver, tengo que elegir solo uno, porque luego si empiezo a poner como en todas las demás categorías 2, 3, 4, pues aquí vamos a estar todo el día, ¿no? Pero me fui por el último ensayo que leí, que me di cuenta, mira, de lo polarizado que es la gente de mi Instagram. Pero creo que este libro abre la conversación para ver el reggaetón como un género de música, pues más, y que darnos cuenta que todos los tipos de géneros de música han tenido algún tipo de, pues digamos que de polémica, de desaprobación, de escarnio. O sea, que si te gusta la música pop, pues eres una persona básica. Que si te gusta el reggaetón, pues eres una persona misógina, ¿no? Que es con lo que abre muchísimo este libro, que cómo es que el reggaetón se ha catalogado y se sigue catalogando como música misógina o que denigra a las mujeres, y qué pasa con las mujeres que están generando este tipo de música, ¿no? Entonces, en el libro de Perreo, una revolución de Cazzu, de Julieta Emilia Cazzucchelli, que bueno, ella es una reggaetonera y trapera de Argentina. Ella empieza a contestar todas estas preguntas que ella notó que le empezaban a hacer a ella en diferentes entrevistas o a eventos que iba, y se daba cuenta que solo le preguntaban a las mujeres, no les hacían estas preguntas a los hombres, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa de, oye, me están preguntando todo esto, pero solo a mí, porque soy mujer, y no le preguntan a los hombres. Entonces, ella empieza a desarrollar todo este tema alrededor de este estilo de música, este género de música que es el reggaetón, y de cómo ella ha vivido su carrera alrededor de este género, de todo lo que se le ha criticado, de todo lo que se ha dicho, pero por el simplemente hecho de ser mujer y no ser hombre, dando por hecho que a los hombres se les permite todo y a las mujeres no. Entonces es bastante interesante, me gustó muchísimo porque utiliza no solamente su música para poner ejemplos, sino también otras canciones que son, yo creo que de mucho conocimiento, que aunque no te guste el género, sabes qué canción es. Entonces puedes entender un montón de cosas que ella te quiere explicar a través del mismo recurso de la música. Me gusta porque siento que no es un libro que te dice, no, es que te tiene que gustar el reggaetón. No es eso, o sea, es más para entender de dónde viene y por qué las mujeres también tenemos pues la oportunidad de expresarnos a través de esa música, no solamente a los hombres. Que si es misógina, que si no, de dónde viene realmente este comentario y por qué no se puede ver que al final del día las personas elegimos qué música escuchar y qué música nos represente. O sea, que el reggaetón exista no quiere decir que ya nos representa tal cual. Debería de representar realmente solamente a la gente que tiene el consentimiento, que da consentimiento de escuchar esta música. Entonces es bastante interesante, creo que abre mucho como el debate. Y como que también abre mucho como al debate interno, o sea, en uno mismo, de por qué escucho esa música, por qué me gusta, por qué la disfruto, si siento que me denigra o no. Yo creo que es mucho el contexto de cómo lo escuchamos y por qué la escuchamos y por qué decidimos escucharla, antes de solamente irnos de que, ay, no, yo no escucho eso porque esto y esto y esto. Ok, también es válido, pero no, yo creo que es más como respetar a la gente que disfruta escuchando esa música. Y yo creo que no solamente me voy con la gente que escucha el trap o que escucha el reggaetón, sino también como hay mucha gente que critica
o tiene una opinión bastante, digamos que importante. Por ejemplo, la gente que escucha heavy metal y que usualmente te dicen, ay, es que es pura gente gritando, ¿no? Como que todo tipo de músicas tienen alguna crítica que le hacen a las personas que lo escuchan, pero ¿por qué no? Tal vez vemos que, bueno, pues a mí no me gusta, no me representa, pero pues eso no quiere decir que no sea un género de música válido, ¿no? Hay un montón de temas, hay un montón de preguntas que no solamente ella contesta y da su opinión, sino que también abre, como te digo, ese debate interno en uno mismo. Y está bastante interesante, me gustó muchísimo. Es un libro breve, o sea, tampoco no se enrolla tanto ni se clava tanto en las cosas. Y creo que, no sé, o sea, es bastante interesante escuchar a alguien hablar de lo que se dedica, pero también desde, no solamente de ella hacer música, sino también como consumidora de esa música. Se me hizo bastante interesante y sí lo recomiendo mucho. De hecho, hay como 4 personas que lo compraron por mí y dije, bueno, o sea, si no te gusta, pues también se vale el reclamo, ¿no? Pero hasta la fecha me han tenido muy buenos comentarios, o sea, que oye, sí, me pareció bastante interesante, qué padre, no lo había visto así, como que sí abre el diálogo, ¿no? Un poquito, o habla un poquito más la apertura hacia el respeto de, güey, pues, si te gusta esa música, punto, y ya, no pasa nada, ¿no? Pero sí, está muy, muy padre, se los recomiendo bastante. Y creo que al final es el objetivo de este tipo de libros, ¿no? Que te den la pauta para abrir debate y para hacer esa reflexión, ya sea interna o general, sobre diferentes temáticas. Me parece muy actual que haya hecho Kazuo específicamente esta historia, porque creo que Kazuo ha ido tomando mucha relevancia y ha sido un referente de muchas personas. Entonces ya no solo está usando el medio que conocemos, que es la música, sino también la escritura y a través de este tema creo que es algo valioso que no cualquiera hace, ¿no? En mi caso, esta semana estuve leyendo ensayos muy breves, pero también íntimos, de Sara Andrade, con su nuevo libro Elogio a la escalera, que básicamente está enfocado en hablar sobre la experiencia de vivir o habitar en Zacatecas. Por supuesto, haciendo mucho hincapié a esta distribución que tiene la ciudad y la abundancia de escaleras que hay en Zacatecas, y creo que Sara logra representar muy bien lo emocional y lo íntimo que es para ella recorrer todas estas calles y las historias que van contando a través de su recorrido. Pues sí, justo los mismos edificios, callejones, las escaleras y las que ella ha ido creando en este tipo de espacios. Son 3 ensayos que también creo que están muy bien soportados por varios referentes de diferentes tipos, ¿no? O sea, no solo en literatura, sino también habla un poco sobre estilos arquitectónicos y sobre todo la parte lingüista y del origen de las palabras, y a partir de ahí crea ideas y metáforas que me parecen muy, pues, buenas, porque al final cierra esas ideas con un toque muy personal y me gustó mucho. Entonces, si alguien por aquí le llama la atención o si vive en Zacatecas, yo creo que sí puede ser como todavía un plus para entender de qué lugares se está hablando y tal, pero si no, siempre existe el Google Maps que te ayuda a visualizar, ¿no? Como esta parte, y que de hecho ella lo menciona, de cómo es que se ve de una forma desde el aire y desde otra forma a caminarla o transcurrir por ella. Eso como una de mis lecturas recientes, pero algo que tiene un tiempo que leí y que siempre ha resonado es The Other Side of Beauty, escrito por Leah Darrow, que narra su experiencia siendo American Next Top Model, y que más allá de ir hacia el tema de, pues me fue así o me fue asá, creo que se enfoca en la perspectiva de no sentirse suficiente, y a partir de ahí empieza a desarrollar ideas en torno específicamente hacia la industria del maquillaje. Me acuerdo que cuando lo leí me empezó a hacer esos cuestionamientos que estamos mencionando, que los ensayos pueden provocarte si están, pues, bien planteados, ¿no?
Y aparte de hablar sobre el maquillaje y de cuestionar un poco sobre las causas o las motivaciones para ello, también hay reflexiones acerca de la religión y la creencia en Dios, que sí creo que esta parte puede estar muy específica o enfocada a quienes compartan su fe, pero dejando eso un poco de lado, pues también es una lectura muy enriquecedora. Y nuevamente, o sea, es una mujer que antes de ese libro no conocía. No estoy segura porque me acerqué, supongo que vi un poco de la sinopsis. Entonces, siento que no siempre es como fundamental que sepas sobre quién lo escribió, que ya estés interesado previamente en su vida, sino tal vez en que lo que nos tiene que contar te llama la atención y dices, bueno, me voy a leer sus ensayos, sus historias y ver qué me hace a mí o qué me deja a mí. Qué padre, amiga. Digo, yo sí la ubico porque yo sí llegué a ver America's Next Top Model. Sí, es bastante interesante como que todo lo que cuentas porque sí me hace recordarla a ella, ¿no? Entonces, siento que debe ser un libro pues también bastante honesto, ¿no? Seguimos con el siguiente formato que es crónica. Y pues, ¿qué es la crónica? Es un relato de un evento real, a menudo con un enfoque periodístico, pero que utiliza un estilo literario para narrar la historia. Un ejemplo muy famoso es A Sangre Fría de Truman Capote, que se considera un pionero del periodismo narrativo o novela de no ficción. Yo diría que en estos formatos es de mis favoritos, sobre todo porque aquí puedo también encasillar mucho los libros True Crime. Entonces me fascinan esas historias por lo creepy que son y porque justo pues al final te están contando hechos reales desde una forma muy específica, ¿no? Hasta ahorita el que más me ha cautivado es Asesina Íntima de Bernardo Esquinca. Relata la historia de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, que como su apodo lo dice, pues fue una mujer que le quitó la vida a muchas personas de la tercera edad. Y sí, el libro utiliza unos recursos de ficción para llenar como estos huecos que pues no se van a saber porque yo creo que solo los involucrados directamente tienen la información. Pues la mayoría está basado en lo que realmente ocurrió y toma y hace una investigación muy profunda al respecto. Entonces, ese como un libro que recomiendo y que ya leí. Pero otros que tengo en la mira son El caníbal de Atizapán, que también pues habla de una figura que no es nada grata, pero que al final explora un poquito sobre qué fue lo que hizo y cómo ocurrió. Tiene muy poquito publicado. Y a Fabricación, que es el libro que va a mencionar Ale, que sé que ya leyó. Yo de verdad me obsesioné con esta historia un tiempo antes de que, o sea, fue como a la par, ¿no? Porque este libro se acaba de publicar, entonces empiezan a revivir como entrevistas y empiezan a sacar un montón de información. Entonces, en lo que yo tenía el libro, me empecé a ver como un montón de entrevistas de las personas involucradas y de esto y de aquello. Entonces, ya solo me falta hacer la lectura como para completar ese esquema, pero sí me parece pues sí, una cosa que hasta escuchar cómo se describe, dices, ¿realmente esto pasa? O sea, esto no me están inventando nada, o sea, me estás diciendo que esto ocurrió. No sé, me parece maravilloso, pero igual que Ale les platiqué un poquito más sobre este libro. Y yo fíjate, creo que de Crónica es el último libro que he leído y vaya, o sea, digo, obviamente el señor lo publicó una vez que Isabel de Wallace, o sea, falleció porque por lo que podemos leer en el contenido de este libro, era una persona con muchísimo, o sea, con muchísima como poder, como, no sé, muy influyente. De hecho, amiga, no fue así. El libro lo publicó y 2 días después se dijo que había muerto. Entonces él empezó a cuestionarse ok, en esta historia estoy dando a conocer un chorro de detalles que la pueden comprometer y me estás diciendo que se murió sin previo aviso. O sea, la muerte puede ser así, pero
estaba muy sospechoso, entonces ahora su nueva línea y su nueva tirada es, miren, yo no voy a asegurar que no se haya muerto, pero mis fuentes dicen que estuvo muy sospechoso. Entonces, justo lo que estás diciendo es lo que todo el mundo es como que, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo? Bueno, es que yo cuando lo vi, literal, yo lo vi que salió, o sea, yo lo vi que había salido así como 2 días después de que ella había fallecido, no tenía conocimiento de que fue antes. Pues es que, o sea, una vez que leas el libro, amiga, no inventes. O sea, digo, a mí me tocó este caso verlo mucho en la televisión, cuando fue toda la parte mediática y así, y la verdad es que se notaba que había cosas bien raras, o sea, que decía, digo, yo era una persona pues bastante joven, pero hasta para una persona muy chavita podía entender de que algo había ahí, algo mal, ¿no? Pero vemos como también un poco la sociedad tiene como a la figura de la madre como, de que es que cómo no va a luchar o sea, por justicia por su hijo y todo esto, ¿no? Pero luego empiezas a ver información que ha recabado Ricardo, bueno, que recabó Ricardo Rafael para este libro y dices, no, hombre, o sea, nuestro país, neta, es un asco. O sea, nuestro poder judicial y todo lo de la procuraduría y es, neta, es lo peor. O sea, pasaban y pasaban capítulos y decía, es que, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y cómo es esto? Bueno, número uno, si tienes el poder, tienes el dinero y tienes el tiempo, las llevas de ganar. Las llevas de ganar y lo único que hacen es que si alguien cree en el poder que tú estás ejerciendo, solamente te da más poder y se va volviendo la de nieve gigantesca. Yo te lo juro que lo escuché en Storytel, lo escuché en audiolibro, porque sí es un libro bastante extenso, pero eso habla también de que este escritor no sacó un libro nada más por sacarlo, o sea, está súper bien documentado y te das cuenta de que abrió una alcantarilla donde no solo salieron ratas, amiga, o sea, salió escoria de la humanidad. O sea, no, está fuertísimo, es muy triste para... yo creo que las víctimas aquí obviamente fueron, o sea, personas inocentes que no tenían nivel en el entierro, que ya solo se existían. Ay, nos queda mucho coraje, se los creo que da muchísimo coraje. Porque bueno, para los que no son de México o para gente que nació después de que pasó esto, Fabricación de Ricardo Rafael nos cuenta sobre, o nos narra, el presunto caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. Aquí él expone que fue un montaje orquestado por Isabel Miranda de Wallace para ocultar a su hijo y ganar notoriedad. Y vaya notoriedad, o sea, yo no puedo creer hasta dónde llegó esta señora. El libro utiliza herramientas de la ficción para analizar el caso, denunciar la manipulación mediática, la corrupción y la fabricación de culpables en el sistema judicial mexicano y cuestionar cómo la verdad puede ser distorsionada en favor de agendas políticas. Y como les dije, bueno, pues pueden encontrar este libro en Storytel, está súper bien narrado, está el libro muy bien hecho y lo que me gusta es que puedes checar muchísimas cosas en internet y lo vas a encontrar tal cual él lo expone, lo cual pues eso no solamente le da veracidad, sino que ves que no hay una pretensión más allá que informar de parte del escritor. Un libro bastante interesante, importante de leer, creo yo, porque vemos cómo no solamente la parte de las fake news que vemos mucho ahorita, sino de también cómo algo mediático a veces daña nuestra percepción y nuestro, digamos que, pensamiento crítico, porque creo que debió de ser mediático, o sea, debió de ser mediático en el sentido de que debimos de habernos cuestionado más como sociedad. Creerle como a una madre abnegada que estaba buscando así, pero ¿dónde estaban las pruebas? Y luego las pruebas que presentaban eran, ay no, es que te lo juro, amiga, que da un coraje. O sea, ya una vez que lo ves así y ves las cartas sobre la mesa, dices, no puede ser. O sea, no puede ser.
Y si quieren a lo mejor adelantarse un poquito, conocer como lo que les mencionaba del proceso a lo mejor de escribir y de publicar este libro, Ricardo tiene una entrevista con Saskia Niño de Rivera, donde habla sobre esto que les decía de que sospechoso la muerte casual y oportuna justo en este momento. Y también Saskia tiene entrevista con una de las víctimas y de las personas involucradas que está en libertad condicionada en su casa. Entonces, bueno, aunque ahorita se supone que ya las están, ya está cambiando esa parte, pero también igual tuvo que, bueno, entre comillas, morir, porque también puede ser presunta muerte. Que yo pensé que sí se había muerto, pero bueno, I don't know. Es que todo, miren, todo puede pasar. O sea, en esta familia todo es posible. O sea, ay no. sí, o sea, él de que dice que mandó, obviamente no se apareció él, pero mandó a gente como al funeral y dice, ¿por qué no había nadie de los amigos y de las amistades súper cercanas? Y la caja estaba cerrada y se la llevaron así como que, bueno, ya, vámonos. Y creo que no la sepultaron, fueron cenizas, o sea, todo así como express de que se murió, la enterraron, ya, vámonos. Entonces, ay, mira, justo. yo le creo a Rafael, o sea, la Y verdad. después de esa, porque aparte, ¿no? O sea, como periodista, pues siempre tienen como ese olfato de aquí hay algo que no está bien. Y ya con todo lo que tiene recorrido para esta historia, me imagino que fue como que no, a mí no me van a vender como tan fácil esa idea. Entonces, pues bueno, a ver más adelante qué se dice. Tengo entendido que ha publicado otros libros también en torno a investigaciones periodísticas bastante interesantes. Ya le eché el ojo a uno que ahorita no me acuerdo, pero mi prioridad ahorita es fabricación. O sea, sí, de verdad estoy muy interesada en completar el rompecabezas que Ricardo amablemente nos ofrece ya de forma muy ordenada y pues como dice Ale, con muchos años y mucha investigación detrás, ¿no? Sí, sí lo recomiendo mucho, amiga. Creo que está súper bien hecho. Después tenemos libros de divulgación científica o histórica o de historia y son estos textos que buscan explicar temas complejos de forma accesible para el público en general sin perder pues este rigor científico o histórico, o sea, respaldado con datos, vaya. La verdad es que siento que estos libros son como que un poco más olvidados también dentro, o sea, dentro de los libros de no ficción siento que se nos olvida que está esta categoría. Y fíjate que yo aquí, amiga, traigo dos por leer, porque de hecho creo que el que tengo más fresco es el que tú vas a mencionar que lo tengo leído, pero traigo dos que me parecen bastante interesantes y que de hecho los tengo aquí en el librero esperándome. El primero es Astronomía ¿Qué? De Julieta Fierro. Este libro busca divulgar los conocimientos actuales sobre el cosmos de forma accesible, utilizando un lenguaje sencillo y didáctico, incluyendo imágenes y gráficas. Dentro de este libro se exploran temas como el origen osmótico del calendario, neutrinos, agujeros negros, la evolución del universo y la posibilidad de vida extraterrestre, con el objetivo de guiar al lector hacia la comprensión de los misterios del universo. O sea, es como astronomía para tontos, o sea, para gente que no entiende, ¿no? Que yo soy esos tontos, o sea, yo soy esas personas que no entienden estos temas, pero que a lo mejor sí nos queremos acercar de una forma divertida o de una forma como pa' compas. Está padre a veces saberlo, ¿no? A veces entenderlo. Simplemente a lo mejor si hacemos después alguna, no sé, alguna lectura de ciencia ficción y vengan ciertos temas, pues decir, sí, como en el libro de Julieta Fierro, ¿no? Que explicó esta parte de agujeros negros. Aparte, según he visto, Julieta es una persona súper amena, o sea, en entrevistas y así que he visto videos, digo, no inventes, si así habla, me imagino que el libro está súper ameno y... Dicen que sí permea muchísimo su personalidad porque igual como, pues al final viene siendo como divulgación científica en el sentido de que pues igual es como un ensayo, pero específicamente del tema científico, pero ella sigue teniendo como esa personalidad dentro de su texto y dicen que es súper divertido y que eso hace que también la información la retengas bastante bien. Al parecer sacaron como un libro en esta colección, bueno, un librito en esta colección de Vientos del Pueblo
igual que es como parte de, bueno, de la misma línea de astronomía para qué, que también lo quiero leer antes de este libro tal cual, porque son bien poquitas páginas para también entender un poco la línea y ya adentrarme luego ya al ensayo completo, ¿no? No recuerdo cuál es el nombre, solo sé que es también igual de ella, de Julieta Fierro. Y otro rápidamente que quiero mencionar es, digamos que siento que aquí ya es un híbrido entre divulgación científica, ensayo y memorias, porque el libro que me gustaría también leer y que de hecho también me tiene esperando aquí en el librero es Cómo hablar balleno de Tom Mustil, donde aquí el escritor nos cuenta cómo después de casi ser asesinado por una ballena jorobada de 30 toneladas, se obsesionó con intentar averiguar qué le pasó por la mente a la ballena y le hubiera gustado poder preguntárselo. Esta historia es, pues, contiene toda una nueva era de descubrimientos pioneros de avances de biología y tecnología que nos están acercando a la decodificación de la comunicación animal. Y es que él se pregunta si llegarán los animales y los humanos poder comunicarse, o sea, que pudiera llegar a haber una comunicación no solamente verbal, sino de un entendimiento entre ambas especies o especies y poder, pues, comunicarnos de una manera efectiva. Dentro de la sinopsis, porque era una sinopsis gigantesca, tengo por aquí como que un extracto bastante interesante. Dice, recorriendo un camino que va desde los inventores holandeses del siglo XVII, pasa por la industria ballenera del siglo XIX y llega a la vanguardia del Silicon Valley. Este es un ensayo enormemente original y muy entretenido sobre la posibilidad y las consecuencias de las que parece ser una inminente comunicación entre los animales y humanos, acercándonos al sueño de Dr. Dolittle y derribando gran parte de lo que creíamos saber sobre estas misteriosas criaturas. Pero ¿qué significaría establecer verdadero contacto con los animales? Y con el cambio climático amenazando la supervivencia de cada vez más especies, ¿modificaría este logro nuestra forma de ver el mundo? Y es que creo que, les digo, es como un híbrido, o sea, engloba muchísimas cosas, desde parte de esta vivencia que él vive y toda la investigación que hace alrededor de la biología y de todas estas tecnologías nuevas y esfuerzos que se están haciendo para poder lograr esto. Me parece un libro bien interesante, pero que lo tengo guardado porque yo sueño por leerlo en la playa, pero a este paso yo creo que voy a terminar leyéndolo en la comodidad de mi casa. Pero sí, se me hace un libro súper, súper interesante que sí lo tengo como muy en mis prioridades por ahí. ¿Tus prioridades de ir a la playa o de leerlo? Ya, guiño, guiño. Ambas. Guiño, guiño. Oye, pues yo, como les decía, realmente siento que es de los libros que menos se nos vienen a la mente, al menos si somos lectores como de entretenimiento y tal. Habrá quienes sí le echen un ojito a estas temáticas, pero en mi caso particular, pues sí son de las que menos realizo o que menos me interesan. Se me viene a la mente uno de los pocos que he leído, que es ¿Qué ondilla con la comida?, de Rafa Carvajal y el Dr. Luke. Rafa Carvajal es un creador de contenido en TikTok que te da muchos datos interesantes sobre un montón de cosas, ¿no? O sea, al final creo que terminas haciendo divulgación científica de una forma muy buena, pero en este libro pues se dirige a las infancias para hablar sobre datos curiosos relacionados a la comida, mitos y en general información interesante sobre los alimentos. El libro está ilustrado y creo que puede ser muy útil para quien decida leerlo. Entonces esa sería como una de mis recomendaciones. Hay otro de la misma línea que está también publicado por Santillana, dirigido a infancias y por un creador de contenido que yo no conocía, pero mi hermana sí lo sigue, que es Nico Sastre, y que se llama Microaventuras y Plumas, que pues va narrando un poco sobre cómo es que estamos rodeados de bacterias, de hongos, de virus varios, y que al final de cuentas, a pesar de ese inmediato de ay no, qué feo, pues que sí juegan un rol importante y
fundamental en nuestra vida y en el cuerpo. Lo que me parece divertido es que justo como está dirigido a infancias, los protagonistas o los que te van contando esta historia es un pollito como que muy enfermizo y su profesor gallo. La portada, vayan a verla, está increíble porque es así como que un gallo con batita y varias virus y microorganismos alrededor. No lo he leído, pero les digo, sigue la misma línea. Y creo que también es una manera en que ahora se pueden acercar simplemente por eso, ¿no? De que, yo lo he visto en TikTok, yo sé que habla de cosas interesantes, voy a comprar el libro para mis infancias o para mí, o los niños que de repente les salga a lo mejor el video, pues ya ubicarlo. La verdad me parecen joya esas propuestas. Entonces diría esos dos, pero también sí en este quiero hacer hincapié a que si ustedes sí leen más de estos temas, me recomienden sobre psicología o pues la mente humana en general. Son temas que sí llaman mi atención, entonces si tienen alguna propuesta que se aborde desde un lenguaje pues sencillo o no tan especializado, leo sus recomendaciones. Díganme qué han leído ustedes al respecto, porque sí es algo que llama mi atención. Yo también por dos, si tienen algunos buenos en general, bien recibidas las recomendaciones. Y bueno, amiga, pues seguimos con, creo que uno de mis favoritos, pero que desgraciadamente casi no tengo tantos libros de esto, o no he tenido la oportunidad de acercarme a muchos libros de estos, y son los libros de viajes. ¿Qué son estos libros de viaje? Bueno, son narraciones sobre las experiencias del autor en diferentes lugares, que a menudo combinan información histórica y cultural con reflexiones personales. Acá voy a ser muy breve, voy a mencionar uno que ya leyó Ale, que es Alguien camina sobre tu tumba, de Mariana Enríquez. Básicamente en este libro la autora compila su experiencia recorriendo los cementerios de diferentes países, algunos cementerios con personajes históricos muy icónicos y contando datos también interesantes, otros a lo mejor como ya con más toque personal. Me encanta porque el spoiler que tengo de ese libro nunca se me va a olvidar y pues nada, o sea, sí me interesa leerlo en algún punto. Está bastante interesante y me gusta porque también vemos como a Mariana en diferentes etapas de su vida y es bastante entretenido, diría yo. Yo el que traigo es Cuaderno de Faros, de Jasmina Barrera. Ya saben que Jasmina pues es una de mis escritoras favoritas. Y aquí en Cuaderno de Faros encontramos una colección de ensayos y memorias de la escritora, donde nos cuenta sobre su visita o avistamiento de diferentes faros alrededor del mundo. Mientras también nos cuenta como su situación actual en su vida, ¿no? Durante cada una de estas visitas. Es para mí una gozada, es igual con este estilo que tiene Jasmina para escribir de forma así como en fragmentitos. Está bien padre, es creo que uno de mis favoritos de ella. Y también me gusta porque pues no solamente como que te cuenta como que cosas de su vida y cómo llegó ahí y eso, pero también explica como que a otros faros dentro de la literatura, o sea, qué te resembla, qué te recuerda, qué le recordaba esto, y les da como otro significado dentro de su texto. La verdad está bien bueno, se los recomiendo mucho. Es un libro breve, pero que vale muchísimo la pena. Me encanta ese libro, no sé, siento como una forma tan personal de contarla de Jasmina que sientes como si una amiga te está dando sus viajes, no sé, es muy mágico, me encanta. Oye, y es que me parece una fijación bien específica. Siento que hay otros temas que pueden ser de interés como muy general. Por aquí a que te digan de que va a hablar de faros y como que les da ese doble sentido de también cosas que pueden ser faros en tu vida y tal, como que es un juego muy innovador. Siento que dices, qué interesante. El hecho de que digas que sientes que te lo está contando una amiga, siento que sin duda es como mucho la forma en que ella escribe y te transmite todo, ¿no? Así como si te estuviera hablando directamente, y eso hace muy valiosa la escritura de Jasmine. Sí, de hecho me gusta porque su fijación, o sea, va más allá de la escritura. Hay un episodio de unos episodios que hacía Gandhi en YouTube, que iba como a bibliotecas de escritores en México. Y fueron a la biblioteca de Jasmina y Alejandro Zambra, y ella tiene un espacio en donde tiene puras cosas de faros, y yo, la amo, o sea, de que es que, no sé, es muy particular, o sea, es muy particular.
he visto ese video, pero no me acuerdo. Voy a buscar ese cachito porque no tengo así como tan presente, no le puse atención a esa parte, pero sí, qué risa. Oigan, y pues llegando al final del episodio tenemos también a los libros que siento que son más peluceados, que es la literatura de autoconocimiento y los manuales, que son textos que buscan brindar consejos, instrucciones o guías prácticas para mejorar en algún aspecto la vida del lector. Y digo que son más peluceados, pero la verdad es que también son libros que se venden muchísimo, ¿no? O sea, serán peluceados en ciertos círculos o ciertos espacios y por el canon literario y por críticos y hasta por uno mismo. O sea, yo no voy a negar que sí tengo un rechazo por estas historias. Pero luego ves las listas de ventas y ves lo que está hasta adelante en todos lados y cómo se agotan y dices, wow, o sea, a la gente le siguen llamando la atención todos estos textos de, ¿cómo se llama este? El Club de las 5 de la mañana y... O sea, un montón. Ahorita se me borró el archivo, pero estoy seguro que ustedes ubican más títulos que si no lo han leído, mínimo han escuchado a alguien. Y está el clásico chiste de que saben que eres lector y otra persona te dice, ay, te recomiendo este o te regalo este. Y habrá quienes sí decimos como, no, gracias, ahorita no, ¿verdad? Pero de todas formas, hemos caído en algún punto de una u otra manera, al menos Ale y yo sí. Y es que habrá tonos, ¿no? O sea, hay tonos y formas y lo que sea. En mi caso, el único que puedo así recomendar, porque he caído en varias ocasiones, pero para recomendar, es uno que leí hace mucho tiempo que sí le saco muchas cosas de valor. Se llama El esclavo de Anand Dilbar. Son ya como 1000, pero yo leí el primero. Lo divertido de esto es que es un formato así de súper bolsillo. Están chiquititos, es breve, tiene la letra así gigante, o sea, de que te lo puedes leer en cualquier espacio y no batallas. Y habla de un hombre que está en estado vegetal y que está conversando consigo mismo, o sea, está internalizando todo, reflexionando sobre su vida y sus decisiones. Yo creo que podrá ser cliché o lo que sea, pero a mí en el momento en que lo leí como que me impactó la forma en que manejaba esta de qué pasa si un día ya no tienes todas las ventajas y los privilegios que das por sentado, ¿no? Entonces es muy breve y a lo mejor básica la reflexión, pero sí me acuerdo que me conmovió y me gustó bastante. Porque, como decía, pues sí habrá otros libros que te venden como ficción, pero sí llevan más autoconocimiento de por medio, que está ahí mezclado. Ahorita se me ocurre La Biblioteca de la Medianoche, por ejemplo, ¿no? O también otro del mismo autor que sacaron que se llama La Vida Imposible. No lo he leído, pero por el tono que tiene siento que va por la misma línea. De Álvaro Espinosa siempre dicen que está así como muy camuflado el autoconocimiento con la parte de ficción. Entonces pues ya dependerá de cómo se manejen y de la utilidad que puedan tener para los lectores en cada momento de su vida. Que al final es eso, ¿no? O sea, si a ti te van a servir, ¿qué importa que te digan que no vale la pena o que hagas otra cosa? O sea, si a ti te están dejando algo, léelos. Sí, yo creo que es una gran crítica que los más vendidos sean los libros de autoayuda o de superación personal, porque también habla mucho de a veces a la gente lo que le alcanza es para comprar un libro y ya. Puede tener el recurso para ir a terapia, para ir a un círculo de ayuda, o que también habla a veces de que no tienen pues una red de contención. Habla mucho del estado actual de la sociedad en general. Y aunque nosotros a lo mejor a nosotros no es que no nos gusten estos libros o aprender de estos libros, sino nos gusta aprender a través de la ficción. O sea, creo que es eso, no es como que, ay, bueno, como no leemos no ficción, no podemos aprender a ser mejores personas, ¿no? O sea, sí podemos llegar a sacar ciertos puntos o ciertas cosas a través de la ficción, ¿no? Pero bueno, para ya cerrar, ¿cuál es el libro que voy a mencionar en esta categoría? Un libro que la verdad es que nunca pensé que llegaría como a leer, ni de la forma que lo hice, ni próximo, ni nada, porque es un libro bastante extenso, pero que yo lo veía
o sea, recomendado de personas y lo recomendaban como de una forma como bien como fervesciente, como que con mucha pasión y como que con muchas ganas y hasta les brillaban los ojos. Y es que, bueno, este año tuvimos un taller en Jauría Lectora del libro Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincola Estés. Y vemos cómo es también como un mix, porque utiliza esta parte de mitos, cuentos de atos así, de todo el mundo. Y te los explica y te dice cuál es el significado o los utiliza como objetos de estudio, enseñarnos diferentes cosas. Este libro tiene como objetivo pues explorar la psique femenina para ayudarnos a las mujeres a reconectar con nuestro instinto salvaje y con nuestra voz interior. Sin duda el libro busca revitalizar el arquetipo de la mujer salvaje que se ha reprimido mucho por la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y sí, aquí se hace como, digamos, le da un símbolo a las mujeres salvajes a través de un lobo, de una loba. Y de cómo vamos generando esta manada, que básicamente es como igual nuestra red de contención, nuestra red de apoyo. Y a través de cada uno de estos capítulos, que cada uno de ellos tiene algún mito, algún cuento, alguna historia de interés popular o de divulgación popular, nos dice cuestiones sobre cómo es que abandonamos a veces nuestra creatividad, cómo es que abandonamos nuestra individualidad, la importancia de darnos nuestro tiempo, o sea, un tiempo exclusivo para nosotras, para ya sea descansar, para hacernos las preguntas que necesitemos hacernos en ese. Hay también mucha cuestión también sobre las relaciones interpersonales, principalmente con gente que no es de nuestra manada, o sea, que no son nuestras amigas, nuestros familiares mujeres, o que también pueden llegar a ser, que solían ser nuestro círculo de apoyo y nuestro, digamos que nuestra red de contención y dejaron de serlo. ¿Y por qué dejaron de serlo, no? O que a lo mejor estamos en un entorno en donde tal vez no es el correcto en este momento. Te hace preguntarte tantas cosas que creo que eso es lo que también es bastante importante de este tipo de lecturas. No solamente estamos haciendo la lectura como para leer un texto y aprender algo, sino realmente para reflexionar y hacer el ejercicio de sí o no llevarlo a cabo en nuestra vida. Si nos sirve, si no nos sirve, nos hace abrir los ojos acerca de ciertos sentimientos o comportamientos que estábamos teniendo y que no nos habíamos dado cuenta y reflexionar qué nos llevó a eso y si realmente nos está haciendo daño, nos está haciendo felices, nos está llevando a un sentido de plenitud o no. Está muy interesante. Lo que sí es que sí recomiendo que lo lean con mucha paciencia y de preferencia que lo lean acompañadas, porque es un libro bastante pesado. Hay capítulos muy largos, pero vale la pena. Dentro del libro, así rápidamente les cuento, tiene una tabla que habla que nuestra vida está dividida en, digamos que en tiempos de 7 años. Y en cada una de estas etapas de 1 a 7 años, de 8 a 14 y así, vemos como que cuál es el estado de nuestra vida usualmente dentro de estos límites de tiempo. Y me sorprendió de que básicamente pude leer mi vida. O sea, de que dije, no manches, sí es cierto, en esta etapa sí, si acaso digamos que en un error de 1 menos 1 año en ciertas partes, pero también te hace cuestionar, oye, ¿por qué aquí iba retrasada? O sea, ¿qué me estaba retrasando en mi evolución como mujer, como persona? Está bien interesante, me gustó muchísimo y sin duda leerlo en el taller también fue liberador. Siento que más allá de aprender cosas sobre mí misma, fue como muy liberador y de ponerle también nombre a muchos sentimientos y a muchos comportamientos que yo tengo y que a lo mejor quiero cambiar o que quiero conservar y todo esto. Fue increíble, me gustó muchísimo. Qué valioso, amiga. Con esta recomendación de este libro es como vamos a cerrar el episodio del día de hoy.
Ustedes platíquenos si son lectores de no ficción, cuáles son los formatos que prefieren más y por supuesto díganos cuáles son sus recomendaciones. Los vamos a estar leyendo y sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Aries en Libros y a mí como Leer en Todas Partes. Somos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.